¿Alguna vez has sentido que un juego te transporta directamente al corazón de Hyrule con sus guerras, su magia y su caos épico? Pues agárrate, porque hoy vamos a comparar dos titanes de la acción dentro del universo Zelda: Hyrule Warriors, la Era del Destierro, y Hyrule Warriors, Age of Calamity. Dos juegos que, aunque comparten ADN, representan dos momentos muy distintos en la historia y en la evolución de esta saga. Comenzamos. Pues bien, empezamos desde el principio. En 2020, Hyrule Warriors Age of Calamity sorprendió a todos. Veníamos de Breath of the Wild, un título que cambió las reglas del juego, y de repente nos plantan una precuela que nos hace vivir en primera persona la guerra que lo destruyó todo. Caos, emoción y esa sensación de estar luchando contra lo inevitable. Era pura adrenalina, mezclada con un toque trágico. La historia era potente, los combates eran frenéticos y por primera vez se nos permitió controlar a personajes que antes solo veíamos de lejos. Zelda, Urbosa, Mipha, Revali, Daruk, y todos ellos tenían su momento de gloria. Ahora bien, Hyrule Warriors, la Era del Destierro, llega para subir la apuesta todavía más. Esta vez Nintendo y Koei Tecmo nos llevan aún más atrás, antes incluso del cataclismo. Es decir, hablamos de los orígenes del conflicto, cuando el mal aún estaba despertando. Aquí no luchamos contra la tragedia, sino contra el destino mismo, y eso narrativamente cambia por completo el tono del juego. Mientras Age of Calamity era pura desesperación, la Era del Destierro apuesta por la épica de la esperanza, por la lucha de los primeros héroes de Hyrule, intentando contener algo que ni siquiera entendían. Es como si te abrieran la puerta a una mitología mucho más antigua, llena de leyendas, magia ancestral y secretos que conectan directamente con Tears of the Kingdom. Gráficamente, la evolución es más que evidente. Este nuevo título está desarrollado sobre una versión mejorada del motor que usará la Nintendo Switch 2, y se nota. Escenarios más amplios, batallas mucho más fluidas y un salto técnico que hace que las hordas de enemigos luzcan más vivas, más agresivas y con una IA mucho más trabajada. Las animaciones son suaves, las partículas brillan con una iluminación dinámica impresionante y por fin las batallas masivas se sienten realmente masivas. En cuanto a jugabilidad, Age of Calamity ya había sorprendido por su variedad. Podías controlar a más de una docena de personajes, cada uno con habilidades únicas, pero en la Era del Destierro todo apunta a un sistema de combate más profundo. No solo se mantiene la base del Musou clásico, ese estilo de derrotar cientos de enemigos con ataques espectaculares, sino que se han introducido combos más técnicos, contraataques y movimientos especiales que se conectan con los poderes de la Trifuerza y la energía Zonai. Además, se rumorea que habrá un modo cooperativo online más estable, algo que muchos fans llevan pidiendo desde la anterior entrega. En el apartado sonoro, Age of Calamity destacaba por sus versiones épicas de las melodías de Zelda, pero la Era del Destierro va más allá. El propio tráiler ya deja entrever una banda sonora mucho más orquestal, con coros, percusión tribal y una ambientación que mezcla lo místico con lo bélico, que te da una sensación de estar escuchando una película más que un juego. En resumen, podríamos decirlo así: Age of Calamity fue el grito desesperado antes del fin. La Era del Destierro será la chispa que encendió la leyenda. Dos formas distintas de mirar el mismo universo, pero unidas por esa pasión de Nintendo por reinventar su propio mito una y otra vez. Si te emocionó Breath of the Wild o te dejó sin aliento Age of Calamity, prepárate, porque la Era del Destierro promete ser la más épica de todas. Y recuerda, Hyrule Warriors, la Era del Destierro, va a llegar el 6 de noviembre de 2025 para Nintendo Switch 2, y todo apunta a que será una de las experiencias más intensas de la saga. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.